queremos hacerle entrega a Lola. A ver, Lola, espera. De nuestra insignia de la Sierra de la U. A ver. Y los libros de Lola están aquí. Ya sabéis que hace unos pocos años estamos pidiendo una pequeña aportación económica porque, bueno, ya sabéis, en tiempos de crisis los recortes, vamos, que no nos dan un duro para nada. Entonces, bueno, lo que podéis aportar generosamente, pero si alguien no puede, pues nada, se lo lleva igual. Y ahora Lola nos va a contar los aspectos que ella quiera mencionar sobre su libro. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Me siento muy agradecida a la Sierpe y el Laúd por todo lo que han hecho por estos relatos que estaban ahí y cuyo origen un poquito os quiero contar. Ha sido una colaboración larga, ¿verdad, Ángel? Hemos estado tiempo, ¿no? Entre correcciones y ensayos y viendo como el título y hasta que finalmente este verano, al final de este verano, conseguimos darle cuerpo a este libro que tenéis, o que vais a tener en las manos ahora y que presentamos hoy. En mi obra anterior, mi último libro de relatos se llama Lazos de sangre. Y la novela hablo mucho de los lazos familiares. Que me interesaba mucho esas relaciones ambivalentes de la familia, de los padres con los hijos. Y iba construyendo relatos que sin querer, sin darme cuenta, siempre giraban alrededor de ese asunto nuclear. Sin embargo, alrededor de esos relatos fueron quedando como huérfanos una serie de historias, ¿no? Que quedaban como, no sé si se llama la rebaba, Ángel, como la rebaba, ¿no? Cuando haces ahora que estamos en Navidad, que haces una torta y haces así con el vaso, queda alrededor, ¿no? Algo sobraba de los libros que yo iba configurando y eran estos relatos que a mí me gustaban mucho, pero que no tenían cabida en estos que titulé como Lazos de sangre. Y poco a poco ellos se fueron uniendo. Estos relatos que quedaban por fuera fueron configurando un libro. Y entonces llegaron ellos y me pidieron que si tenía algunos relatos para un libro de relatos. Y pensé que ese era su destino mejor, ¿no? Porque eran 7 relatos que no hablaban ya de lazos familiares, sino que hablaban de lazos de elección. Hablaban básicamente, las relaciones son de amistad, son relaciones de vecindad, es decir, los lazos no aquellos que vienen determinados por la familia, sino aquellos que elegimos nosotros en nuestra vida corriente. Y además, tienen en común, creo que tienen en común, una pertenencia a una clase social que es la pequeña burguesía. La pequeña burguesía, y ahí en el comienzo del libro, he puesto una frase de Marx, de Carlos Marx, no os asustéis, pero dijo cosas muy brillantes. Y voy a leer la frase que pone porque me parece que define muy bien el espíritu que anima el libro de relatos. Dice, en una sociedad avanzada, el pequeño burgués, por virtud de la posición que en ella ocupa, se hace socialista de una parte y economista de la otra. Es decir, se siente deslumbrado por la magnificencia de la gran burguesía y experimenta a la vez simpatía por los sufrimientos del pueblo. Es al mismo tiempo burgués y pueblo. A mí me parece que todos los personajes de este libro de relatos, de este cuaderno de relatos, la entidad es menor que era un libro de relatos, están atravesados por esa tensión entre aspiraciones de gran burgués, por ejemplo en Dinastía 2006, ¿no? De saborear buenos vinos, y una pertenencia y una sensibilidad muy especial con el pueblo, como decía Marx. En el relato que han leído, que se llama Con alas, que yo lo quería leer entero, pero no lo voy a hacer porque hemos leído ya muchas cosas, entonces prefiero que hablemos un poco. Cuenta una historia, es muy breve, un relato corto, y cuenta la historia de una mujer que va muy apresurada a encontrarse con su asesor fiscal, es una pequeña burguesa, y de pronto le asalta, en el vídeo aparecía una mano, ¿no? Le asalta, pues es un episodio de los que nos aparecen todos los días, ¿no? Le asalta una persona que pide por la calle.
y le pide lo que ha leído Ángel, ¿no? Le dice que le dé dinero. Ella se niega porque hemos aprendido a negarnos a dar dinero porque dice que contribuye a la mendicidad, como decía en la lectura que ha hecho Ángel, y ella le dice, bueno, pues entonces cómpreme un paquete de compresas. Y entonces la mujer, enfrente había una farmacia, y dice allí, y se acerca a la farmacia y van a comprar las compresas. La mujer las compra, cuando le pide qué quiere, ella le dice con alas, ¿no? Y eso constituye el núcleo del relato, porque luego ella hace ese gesto casi automático, está pensando que tiene que presentar la declaración de la renta, y cuando llega su asesor, pues se pone a llorar, ¿no? A mí me parece que la literatura está hecha de estos pequeños gestos que a veces nos pasan inadvertidos a los pequeños burgueses que todos somos, como alguien ha dicho, como tú has dicho, pero que nos llena. Son gestos de una enorme tensión ética, ¿no? Una enorme tensión moral. Para mí la literatura que me interesa es una literatura moral. Y no es una literatura moral porque hable de pequeña burguesía en el sentido político, sino porque nos interroga profundamente sobre qué hacemos con eso. ¿Qué hacemos cuando pasamos todos los días por delante de la gente que no tiene nada y le damos o no le damos? ¿Y en qué lugar de nuestro interior queda esa herida que ellos sin quererlo nos infringen, ¿no? Y esta es lo que yo quería mostrar en este libro. Por una parte, estaban todas estas contradicciones que están presentes en algunos relatos, como Cercanía, que también habla de nuestros prejuicios, ¿no? Bueno, no lo voy a contar los cuentos, porque son muy cortos además, los podéis leer enseguida. Habla también de los prejuicios, de clases, si queréis, sobre todo, pero no los prejuicios, no son personajes, digamos, que tengan prejuicios sin más. No me interesan esos personajes. Son pequeños burgueses con mil faux, es decir, sufren de sus contradicciones, sufren de sus prejuicios, quieren evitar los prejuicios ante unos árabes en un coche, en un vagón de tren donde se queda una mujer sola con ellos, ¿no? Si fueran absolutamente gozosos de sentir eso, a mí no me interesarían como personajes, no sería moral mi propuesta, ¿no? La propuesta es que los tienen y que pretenden luchar contra ellos, y que de alguna manera se las apañan, y a mí me interesa mucho cómo nosotros, los hombres y mujeres de hoy, nos las apañamos con todas estas tensiones con las que tenemos que vernos día tras día. Y otro elemento que también se apuntaba en el vídeo, que me ha parecido muy bueno como han ido, es la hipocresía. Y voy a leer la definición de hipocresía porque no tiene desperdicio, creo. Bueno, la hipocresía, obviamente, como vertebradora de la pequeña burguesía, ¿no? De alguna manera todos somos un poco actores, ¿no? A medida que uno se va haciendo mayor, parece que hay un juego de roles que tenemos que jugar y que nos hace cada vez con más máscaras. Ahí aparecían las máscaras en un momento dado. Dice el diccionario de la Real Academia: la hipocresía es la actitud constante de fingir sentimientos, ideas o cualidades contrarias a lo que se piensa o se siente verdaderamente. A ver, es muy fácil la definición, la conocemos todas. Pero a mí lo que me interesa y lo que creo que es literario de esa definición es la palabra verdaderamente. Porque implícitamente, con perdón de la redundancia, lleva incluido que sabemos lo que es la verdad de nuestros sentimientos. Y eso es una mentira como una catedral. Entonces, ese juego me interesaba mucho. Por ejemplo, la pequeña burguesa, que es la señora de rojo, de con alas, ¿finge cuando llora? ¿O finge cuando hace como que no le importa demasiado darle o no darle a la señora que pasa? ¿Qué es verdaderamente? ¿Cuáles son verdaderamente sus sentimientos? A mí me parece que en una lectura que no me interesa para nada desde el punto de vista literario, y que es la que tienen muchísimos escritores que no me interesan para nada desde el punto de vista literario, la respuesta es muy fácil. Es una pequeña burguesa finge. Y construimos personajes de una pieza, personajes monolíticos. Esos personajes a mí no me dicen nada. Mis personajes no son así, o intento que no sean así. Es decir, no finge y finge. Porque hay que fingir para pasar de largo, después, ante tanta miseria como nos rodea, pero al mismo tiempo
no fingimos el dolor que sufrimos también cada día con las agresiones del mundo en el que estamos viviendo. Esa ambivalencia constante entre cuáles son los verdaderos sentimientos, nuestros verdaderos sentimientos, ¿no? Esa tensión entre lo verdadero y lo falso me parece que también atraviesa todo el libro. Lo atraviesa especialmente en el último cuento, que es un cuento muy largo, que se llama Dinastía 2006, ¿no? Y que es un cuento donde hay pues un grupo grande de amigos que se van viendo de cumpleaños en cumpleaños, de gran cumpleaños en gran cumpleaños durante algunos años, y vamos viendo un poco ciertos recorridos vitales de unos y otros. Y yo creo que el núcleo de ese cuento es, ellos decían, la incomunicabilidad entre los hombres y las mujeres, y a mí también me parece que es la hipocresía. Y yo creo que cuando yo era pequeña, yo tengo aquí profesores míos de cuando yo era pequeña, que a veces veía por la calle y me acuerdo una vez que les dije, los mayores no se ríen nunca. A mí me asustaba mucho que cuando nos hacíamos mayores crecía la máscara, iba creciendo de grosor. El espesor de la máscara se hacía inmenso, ¿no? Y escondía dentro la autenticidad, vamos a llamarlo así, también podemos sujetarlo también, cuál es lo verdadero y lo falso en todo esto, ¿no? Pero algo se escondía, nuclear, del ser humano, con los roles que la vida te iba obligando a tomar. El rol de escritora, el rol de madre, el rol de... Y a mí, yo eso se lo achacaba a la edad. Entonces, resulta que pasaron los años y ahora yo tengo esa edad en la que tenemos mucha máscara. Y a mí no me gustan las máscaras. Yo creo que son unos relatos donde hay un trabajo literario y un trabajo ético contra el yo. A mí me interesa una literatura que va contra el rol, contra los papeles, contra el yo en el sentido de lo que estoy diciendo, ¿no? De aquello más monolítico, más unidimensional, y me interesa justamente atacarlo, es decir, mira, esto no es así, esto no es blanco, es negro, tiene toda la paleta como los cuadros de Ángel Aro, ¿no? Contemplan toda la paleta de los colores del mundo. Y además creo que no solamente me interesa escribir contra el yo, sino vivir contra el yo. Creo que no se puede escribir contra el yo sin vivir contra el yo. Es decir, sin estar constantemente alerta a los tics, a los estereotipos y a todo aquello que nos aleja voy a llamarlo entre comillas porque es falso, llamarlo auténtico, insisto, porque no sabemos qué es verdadero auténtico, pero sí de la tensión entre lo auténtico y lo ficticio, ¿no? Esa tensión me importa mucho como escritora y me importa mucho como persona. En ese sentido, mis relatos buscan algo que es difícil de nombrar. Por ejemplo, cuando yo preparaba la pequeña intervención de hoy, la palabra hipocresía no me parecía que fuera la correcta para hablar de lo que os he hablado, pero no encontraba otra. Sí, porque hipocresía parece que fuese un acto voluntario de ocultamiento de la verdad. Pero no es así. Es decir, nuestras máscaras no se hacen en un acto voluntario de ocultar la verdad al otro, sino que crecen como una especie de absceso, sin que sepamos bien por qué, ¿no? Entonces, no sé si es hipocresía. Tiene que haber otra palabra que no encontré y que a lo mejor ahora, en el coloquio un poquito, me podéis señalar alguno que dé cuenta mejor de eso que a mí no me gusta, ¿no? Que es eso que parece esa corteza que nos va generando y me gusta mucho que Ángel eligiese un desnudo, porque en uno de los grábalos es un desnudo, pero como, ¿qué diríamos? Fragmentado, o deconstruido, ocultado, pero también mostrado, ¿no? Porque creo que me interesa esa desnudez, ¿no? Dar cuenta de esa desnudez. En ese sentido, también lo decían ellos, no hay demasiada ironía en mis cuentos, en estos cuentos por lo menos. No hay sarcasmo, no hay ironía, no hay juicio, no hay un juicio a los protagonistas. Aunque en un cuento hay mucha ironía en Dinastía, que es muy largo, me permití en un momento daros un juego muy irónico entre los amigos, que es como una misa en abismo, ¿no? Porque es
meter la ficción o los roles dentro del propio relato de hipócrita de alguna manera, ¿no? Que juega a hacer la hipérbole de la hipocresía, ¿no? Y es un juego que está incluido en el relato Dinastía. Pero es lo único que podríamos decir que me acerco a una mirada, a una distancia irónica que mi relato no tiene, porque lo que intento es comprender. A mí me parece que siempre tengo un esfuerzo por comprender, y creo que es el esfuerzo que me lleva a mí a la escritura, pero después de muchas experiencias con los lectores y de experiencias de recepción de la narrativa que yo hago, creo que, y de lecturas mías, creo que también es el esfuerzo que lleva a los lectores a la lectura. A mí me parece que nosotros, seres humanos a la intemperie del mundo, ¿no? Ya sin esferas que nos protejan de nada, nos hacemos una pregunta constante que yo encuentro mucho por mi profesión, pero que también la encuentro fuera de ella, y es: ¿esto que yo siento es humano o no lo es? ¿Esto lo viven nosotros? ¿Este sentimiento es común? ¿O solo me pertenece a mí? Y si me pertenece a mí es raro, o puedo perdonarme. Yo creo que la literatura, la buena literatura, que a mí me interesa leer desde todos los tiempos, lo que trata es de dar respuesta a esa palabra, ¿no? De alguna manera, no definirlo exhaustivamente, pero sí contar lo que es humano. A mí me parece que Stendhal, Tolstoy, Flaubert, Alice Munro, libros más contemporáneos con los que me gustaría que se me emparentase, John Cheever o Catherine Mansfield, Lori Moore, son autores que intentan dar cuenta de lo humano y que yo he querido también dialogar con ellos en la arquitectura de mis relatos, sobre todo de los más largos, ¿no? Porque ellos a mí se acercan a relatos más largos. Y esto de que esto es humano o no es humano, es una pregunta que le hacemos al arte. El arte creo que está obligado a responder a esa pregunta. Lo que pasa es que la gente se lo hace al arte, unos pocos, los pequeños burgueses ilustrados, y la mayoría de la gente se lo hace en los libros de autoayuda y a las revistas del corazón, que viene a ser lo mismo. Pero nosotros tenemos la obligación de dar una forma artística, una forma imperecedera y universal a lo que en otros sostenes que responden a la misma pregunta. Es verdad, estoy segura de que es así. Estoy segura de que es así. De que cuando alguien se sienta frente a la televisión a ver un abominable programa de cotilleo, lo que está buscando es una respuesta, aunque no sepa la pregunta que se está haciendo sobre qué es humano y qué no es humano. Lo que pasa es que le dan bazofia, mientras que intentamos en otro terreno darle algo que le vaya a servir mucho más y que además tenga una forma que vaya más allá de nuestro tiempo. Creo que la pregunta es la misma y que es la pregunta que mis protagonistas también se hacen y la pregunta que yo quiero responder. No responder, quizá hacer que mis lectores se interroguen con ellos. Y yo creo que la ficción sirve para responder a esa pregunta, curiosamente sin mentir. Precisamente porque en la vida cotidiana mentimos mucho sobre esa pregunta. Es decir, por las máscaras que tenemos, a mí me parece, por lo menos a mí, que cuando escribo dejo de tener máscaras. Uso a mis personajes para que digan la verdad en la ficción. Una verdad que yo a lo mejor no puedo decir cotidianamente o que nos censuramos decir cotidianamente, como le pasa a la protagonista o a una de las protagonistas del último relato de Dinastía, ¿no? Es muy difícil salir de un entramado de convenciones pequeño burguesas, ¿no? Que abre una puerta a otra forma de ser, a otra forma de relacionarnos. Pero yo no soy valiente y yo no consigo, quizá, del todo. Pero mis personajes lo intentan. Y lo intentan también denunciar. Por si alguien lo consigue, pues que lo hagan. Que lo hagan. Bueno, los cuentos que se reúnen aquí los escribí en los últimos 4 o 5 años, como os he dicho antes, y también habla de
yo creo de los vicios y las virtudes también de la pequeña burguesía, que la virtud, el amor por la belleza, y la culpa como virtud. Me parece que la culpa es una virtud, tiene un lado en esta concepción mía de los afectos y de los sentimientos muy ambivalentes que van de un lado y de otro. La culpa tiene un componente atormentado, pero sin culpa no habría contrato social. Es decir, si nosotros nos sintiésemos culpables, no tendríamos tensión moral. Entonces, la culpa es, a mi juicio, un valor del ser humano. Es algo interesante para los seres humanos, sin los cuales no habría civilización. Aunque el exceso de culpa nos lleve a sentirnos mal, y en eso hay un relato que hemos leído, que es el de arrepentimiento, ¿no? Que habla de eso, ¿no? De la culpa por aquello que no hicimos, quizás por lo que pasamos de largo, no nos detuvimos a hacerlo. Y la hipocresía. Creo que esto sería los núcleos, los vicios y las virtudes que he querido reflejar en esta pequeña colección de relatos, que son 7, y que espero que os gusten y que lo leáis con placer. Yo quiero dar las gracias mucho, porque además a Ángel Aro, por los 2 grabados que ha regalado para que formen parte de esta colección, porque además Ángel, fíjate, bueno, si me vais a preguntar todos, ¿tiene algo que ver la pequeña burguesía con la fea burguesía? Os voy a decir no la he leído. Pero como iba a venir hoy aquí, la he ojeado esta mañana. Entonces me he enterado de algo que no sabía porque soy muy ignorante, y que es que en la fea burguesía aparece José López Martí, que bueno, no sabía, que fue un profesor mío. Y aparece como, según las críticas que he leído por ahí apresuradamente, aparece como un ser íntegro, ¿no? Como lo opuesto a los protagonistas, a los personajes que Miguel Espinosa pone en juego en la fea burguesía, ¿no? Como el ser íntegro por fuera de la máscara, ¿no? Por fuera de las convenciones. Si para mí existe alguien de esa manera, es Ángel Aro. Yo creo que Ángel nunca me defrauda, es decir, jamás me ha defraudado, y nos conocemos 35 años o más. Y fue llamarle y decirle a Ángel, sí, vea, te mando, y dice, pero no solo eso, no me defrauda porque Ángel no tiene máscara. Lo ha conseguido. Es decir, es para mí un maestro y un ideal al que yo me quiero acercar. Y además quiero que os acerquéis todos al trabajo de Ángel, que está expuesto ahora mismo, un trabajo estupendo, que se llama Folitracker, y que está expuesto en la Fundación Pedro Brano, que está muy cerquita de Cieza, está en Blanca, y son, fíjate, unas construcciones, unos juguetes, ¿no? Con materiales reciclados, que tienen mucho que ver con esos juguetes del tercer mundo, ¿no? Con estas latas de Coca-Cola o ruedas extrañas que los niños del tercer mundo ensamblan para construir juguetes con los que juegan mucho mejor a veces que la abundancia de juguetes de los nuestros. Y aquí termino contraponiendo quizá, y no me parece que es simplista quizá o no, esa naturalidad o esa materialidad, ¿no? De esos juguetes con nuestra artificiosidad de los juguetes del primer mundo, y también quizá esa naturaleza nativa, podríamos decir, o más original, que no es un canto al buen salvaje, que ya no soy muy mayor y no soy ingenua para pensar eso, pero creo que sí tendríamos muchas cosas que aprender, ¿no? de otros países donde la risa, por ejemplo, como África, pues está, a pesar de la pobreza, está siempre en los labios, y a nosotros nos cuesta muchísimo reírnos, nos cuesta mucho más reírnos, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias por estar aquí.